Bueno, listo, muy buenas noches. Arrancamos. Hoy vamos a hablar rápidamente sobre la tasa voluntaria. La verdad es que es un tema corto. Entonces, y de ella vamos a tener como el repaso general y ya les daré las generalidades de cómo es que licenciada les va a plantear su examen. La subasta voluntaria, pues es el dueño de los bienes que ofrecen venta para publicar al mejor postor. Esto por lo general se utiliza para los casos en los que lo que deseamos a veces obtener quizá el mayor rendimiento posible de un bien que queremos vender, pero no queremos venderlo directamente, sino queremos ver si se puede obtener mayor beneficio del que se obtendría si lo hago directamente. Esa es una subasta al final. Las subastas voluntarias se pueden llevar por medio de un notario o se pueden llevar también de manera judicial. Inclusive pueden haber procesos judiciales donde el juez ordena que un notario sea el que lleve a cabo la subasta voluntaria. La subasta notaria es la instancia de una persona, como sabemos, todo es medio requerimiento, con derecho a enajenar un bien o para pedirse una enajenación que se realiza ante el notario. El trámite es sencillo. Acta de requerimiento, primera resolución, notificación, son los mismos. Se hace una publicación de edicto para ver qué personas están interesadas. Se notifica a los interesados en subasta. Luego ya se hace un acta notarial de subasta. En esta notificación a los interesados, por lo general lo que se les pide a las personas es que presenten cuánto es lo que piensan ofrecer para iniciar. Hay un valor inicial. Casi siempre este valor inicial representa un valor a veces muy cercano a la pérdida para la persona que está ofreciendo el bien para venderlo, o muy a rostro a lo que él no quiere sacar, sino quiere lo que más se busca con esto, sacar el mayor beneficio posible. Bueno, entonces los interesados hacen el proceso y buscan a ver quién ofrece más, quién ofrece menos. Se hace el acta notarial de subasta donde se determina quién es la persona que se le va a entregar el bien, que fue el que mejor postor, y luego se elabora la escritura pública de traslativa de dominio, donde ya se le traslada el bien. Se hace el pago de impuestos y se presenta el testimonio al registro general de la propiedad, avisos notariales a donde corresponde para hacer el traslado si fuera un bien inmueble y remisión del expediente al archivo general de protocolo. Si se dan cuenta, no es como muy largo o muy complejo el proceso. Ya la subasta, digamos que ya en la práctica es un poco más extensa, hay más pasos que ver, pero en general el proceso que hace el notario en lo que estamos viendo nosotros es específicamente respecto a esto. Algunos datos importantes de esto es que el acta de requerimiento pues sabemos que hay que acreditar la propiedad porque vamos a enajenar un bien, declarar las cargas y bases de la subasta. Estas cargas es qué se va a cobrar o qué implica lo que van a pagar las personas, a qué está afecto, qué es lo que van a tener, el derecho de aceptar o no ofertas, si él va a aceptar qué tipo de ofertas o qué ofertas va a rechazar por alguna razón o qué puntos son los que van a remediar para definir si se acepta o no. Las actas notariales de subasta se hace constar que se llevó a cabo el remate, se aceptan nuevas ofertas de los postores, el notario declara el remate y hace constar las condiciones que se den para plasmar el contrato. Entonces vea que hay dos actas acá, el acta de requerimiento y el acta notarial de subasta. Digamos que el proceso de ejecución voluntaria termina ahí, de ahí para adelante podría ser algo que van a ver en notariado cuarto, que ya es elaboración de contratos. Entonces en el acta notarial de requerimiento, tres cosas son las principales: que se acredita que es el dueño, que se den las cargas y bases, o sea, todo ese documento que ustedes buscan cuando van a ver una subasta, que sea que, bueno, el monto mínimo para ingresar son 10,000 quetzales, que hay que estar a tal hora, que hay que presentar una garantía de que uno sí se va a presentar, que uno va a depositar los 10,000 quetzales base en una cuenta bancaria específica, llevar la constancia que lo hizo. Y luego se va del derecho a aceptar, es decir, que si por ejemplo él empieza con 10,000, pero él esperaba ganar 100,000 quetzales y lo más que llegó fue a 15,000. Entonces la persona que está ofreciendo el bien puede decir que no va a aceptar las ofertas, aunque haya habido un ganador, que no lo va a aceptar porque no le convenía, pero bajo qué términos se va. Se hace ahora el acta notarial ya de subasta, o sea, ahí es donde ya pasó el proceso, y en esta lo que se va a decir es
que ya se llevó a cabo ese proceso de decir quién da más, quién da menos, y que tengo tanto por aquí, quién ofrece más, y todo ese proceso, que se aceptó o no la oferta de los postores, y que si se aceptó, pues que se declara el remate y hace constar las condiciones que debe plasmar el contrato, es decir, que el contrato se va a hacer ver que se va a pagar a cierta cantidad, se va a pagar, por ejemplo, de contado todo, se va a pagar en 2 pagos, todas estas situaciones que son como relativas a este último pago. ¿Dudas? ¿Hasta dónde vamos? ¿Dudas? Estamos bien, licenciado. Vamos. Muy bien, estos son los artículos que tienen que ver. Este solo está en el Código Postal Civil y Mercantil, no está en el decreto 5477. Y tendríamos pues la solicitud, las condiciones de la subasta, que son libres de redactar, y la subasta ante el notario, que puede llevarse a cabo ante el notario. Es el fundamento legal que establece por qué se puede llevar ante un notario. Luego está en el artículo 313, 14, 15, está todo el proceso de cómo se lleva el remate. Entonces, establece que hecha la tasación o fijada la base, que es con qué se va a empezar, se hacen 3 publicaciones en el portal electrónico del Diario de Centroamérica y se anuncia la venta, se anunciará la venta por edictos fijados en estados del tribunal, sí, además de se indica que bien se va a subastar durante el término no menor de 15 días. El término para el remate de 15 días por lo menos y no mayor de 30 días. Avisos, ¿qué debe de contener los avisos? Si se dan cuenta, hay pocos edictos, hay tal vez como unos 4 o 5 edictos que tienen fundamento legal de qué debe de contener esos edictos. Es bueno que los ubiquen y que ya los tengan como marcados cuáles son esos edictos que tienen fundamentos legales específicos. Está el general, que está en el artículo 5 del decreto 5477, y también están estos, como por ejemplo este, que es un edicto que no solo va a cumplir lo del general, sino también va a cumplir con estos que solicitan que deban de tenerse. Luego está en el artículo 315, el remate, el día y hora señalados, el pregonero del juzgado, si fuera por juzgado, ¿no?, anunciará el remate y las posturas que se vayan haciendo, de las cuales el secretario tomará nota. Esto lo hace todo el notario, por ser notarial, cuando ya no hubiera más posturas. El notario, en este caso, las examinará y cerrará el remate, declarándolo fincado en el mejor puesto. Solo se admitirán postores que en el acto de la subasta depositen el 10% del valor de sus ofertas, por ejemplo, que esto era lo que les decía, que si no depositan el 10%, no pueden ser partícipes de la subasta. Y ya en los otros artículos, el derecho de tanteo y responsabilidad del subastador, y es entregar el bien bajo las condiciones que se obligó en remate, y si no lo hiciera, pues se puede pedir a favor del ejecutante como abono a la obligación. Y de ahí, pues, ya, para acá ya solo es como puntos claves, antecedentes, que expresa que requiere que su propietario de la finca ubicada en registro, todos son los datos generales de lo que se piensa vender y que se encuentra ubicada en tal y tal fecha, en tal y tal lugar, perdón, y cuáles son todas las direcciones. Luego aquí está lo que les decía, estas son las condiciones, 4 cosas principales. El precio, se establece cuál es el precio base para subastar, 500,000. La forma de pago, si llego a quedar yo, lo voy a pagar al contado o a plazos. Si la modalidad fuera a realizarse a pago de plazos, esta deberá hacerse bajo las siguientes condiciones, y ahí le dicen bajo qué término máximo y cuánto debe hacer de pago inicial. De la constitución de la hipoteca, si la compraventa se realiza a plazos, el comprador deudor deberá constituir expresamente una hipoteca a favor del vendedor. Y derecho a participación, los interesados en la subasta para tener derecho a participar de la misma deberán, como requisito previo e indispensable, depositar con 8 días de anticipación al evento una suma de 10,000 quetzales. Si no hacen este depósito, por ejemplo, no pueden participar. Tercero, el requerente manifiesta que sobre las ofertas que se recibirán en la puja es el momento que se van a empezar eso de quién da más, se reserva el derecho de poder rechazar varias o todas a las que se le haga, atendiendo a consideraciones del tipo personal que sobre el uso que pudieran darse al inmueble le resulten inaceptables. Por ejemplo, él quiere que el inmueble solo se utilice para vivienda, pero quiere utilizar para poner una tienda o cosas así, él podría rechazar, ya que el inmueble posee un valor arquitectónico importante y significativo, por lo que es de su interés que no sea demolido. Por ejemplo, si dicen, es que nosotros solo queremos el terreno, pero no el inmueble. Y luego ya está la primera resolución, pues que ya la hemos visto. Aquí hay una publicación.
Y el acta, pues lo que habíamos dicho, apertura de la subasta, solicitud de la presentación de ofertas, aceptación de ofertas que mejor convenga y aceptación de la venta por parte de la persona que oferta. Y en esencia, eso era la subasta voluntaria, que era el último que teníamos pendiente de discutir en la clase, que les dije que no iba a ser muy largo llevarlo a cabo. Y ahora el repaso es muy corto, así muy corto, no me llevaré tal vez más que unos 15 minutos, tal vez, sin mucho, en llevarlo a cabo. Sí, es muy corto, muy corto. Muy bien, vamos con el repaso. Bueno, a ver, ¿alguien preguntó algo? ¿No? Sigamos. Entonces, veamos, ¿cuáles fueron los primeros asuntos de jurisdicción voluntaria que vimos? ¿Alguien recuerda? Vimos identificación de tercero. Vimos también determinación de edad. Fueron los primeros dos. Rectificación de área urbana. Rectificación de área urbana. De patrimonio familiar. Urbano. El proceso Cambio de sucesorio, nombre, proceso sucesorio intestado. El proceso sucesorio intestado. Entonces, en general vimos proceso sucesorio, ahora ya vimos la subasta voluntaria e identificación de terceros. Estos dos fueron de los primeros y la subasta voluntaria el último. Ahora, ¿qué es la jurisdicción voluntaria? A estas alturas ya saben ustedes que al final lo pueden definir con sus propias palabras y no es más que todos aquellos procesos que se llevan a cabo ante, si fuera notarial, digamos que fuera en general, son todos aquellos procesos que se llevan a cabo en los cuales una persona solicita que se lleve ciertos pasos y en los cuales la característica principal de estos procesos es que no existe litis. Si fuera notarial, pues que se lleva ante un notario. Que ya definido más formalmente, pues es el conjunto de procedimientos a través de los cuales se solicita de una autoridad que fiscalice y verifique constituye una situación jurídica de trascendencia social en beneficio de él o de los participantes, situación que se mantiene en tanto no cambian las circunstancias del negocio, que de origen mientras no surja cuestión litigiosa o controversia. Los principios que vimos eran el principio de consentimiento unánime, aquel donde definíamos que todas las partes tienen que estar de acuerdo, y en caso que uno no estuviera de acuerdo, el notario o el juez que lo esté llevando a cabo, principalmente el notario nos interesa a nosotros, pues debe de detener el procedimiento y enviarlo a donde corresponde. Actuaciones y resoluciones, vimos que las actuaciones y las actuaciones se deben llevar en acta, las resoluciones no hay una estructura específica, pero al menos deberá de contener la dirección del notario, fecha, el asunto que se está llevando a cabo. Colaboración de las autoridades, vimos que el notario podía solicitar colaboración a cualquier autoridad y que luego de pedirlo 3 veces, si no lograba a él que se llevara a cabo esta solicitud, entonces que podía solicitar ante un juez que se llevaran ciertos apretos. Audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Vimos que hay espacios donde es obligatorio que la Procuraduría General de la Nación esté. En algunos casos vimos que es opcional que el notario pueda solicitarle a la Procuraduría General de la Nación ciertas consultas, que es legal que lo pueda hacer si él tiene alguna duda. Ámbito de aplicación de la ley, opción al trámite. El ámbito de aplicación de la ley establecía que todos los procesos que están dentro de esta normativa son los que se pueden llevar a cabo o los que cubre esta ley, y que la opción al trámite es que se podía iniciar notarial, pero también se podía solicitar en el camino que cambiara judicial o viceversa, y que esto era permitido. Inscripción en los registros, y era que al terminar los procesos, en algunos casos era necesario enviarlo a ciertos registros. Vimos que los registros principales que mencionamos en nuestro curso fueron el del RENAP, el registro de la propiedad, avisos a matrícula fiscal municipal, al catastro municipal y al DICAR. Esos más o menos son los que estuvimos trabajando. Luego, revisión al Archivo General de Protocolo. Vimos que el único que tiene plazo es el de rectificación de área bien urbano, de bien inmueble urbano, y de ahí los demás vimos que no tenían plazo.
pero que es uno de los errores y unas falencias que tiene este decreto, es que no tiene un plazo para poder entregarlo. Y eso genera que puede ser que el notario no los envíe en un plazo establecido y pueda pasar mucho tiempo sin que se haya enviado estos expedientes a Archivo General de Protocolo. Vimos también que hay uno en particular que no se va a enviar al Archivo General de Protocolo porque no finaliza con el notario, sino finaliza ante un juez y se manda al archivo de tribunales. Luego vimos que los trámites que se encuentran regulados en decreto 5477 de reguladora de tramitación de asuntos es el de la ausencia. Este es mixto, que empieza en forma notarial y termina siempre en forma judicial, porque la ausencia únicamente la puede declarar el juez. De disposición, gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes, que vimos que era cuando una persona que está administrando bienes de un menor y necesita, por razones de por razones necesarias y justificables, necesita hacer alguna modificación, venderlo o grabar el bien para poder continuar con la atención al menor o ausente. El reconocimiento de preñoso parto, vimos que era un derecho que tienen las mujeres encintas, en el cual lo que se busca es que una persona que no ha nacido pueda ser reconocida si ha habido una separación, divorcio o ha fallecido el padre o el progenitor de este bebé. Y discutimos que tanto para el caso del matrimonio como para el caso de la unión de hecho, los cubre la ley, pero que si no había ninguno, si era una unión no declarada, pues la ley no lo podría cubrir. En el cambio de nombre vimos que todas las personas no pueden cambiarse el nombre, solo si hay una resolución, en este caso sería notarial, y que en el acta la parte principal es que debemos indicar por qué se va a cambiar el nombre y qué nombre quiere adquirir al momento de elaborar. Esta tiene dos edictos, una donde hacemos ver que se inició el trámite y en otra donde estamos diciendo que el trámite fue finalizado y que ya se hizo el cambio de nombre. La omisión y rectificación de partidas, vimos que la rectificación de partidas se va a dar solo si hay errores elaborados por el RENAP, y la omisión es cuando no se ha llevado a cabo una inscripción y que se va a hacer una inscripción de tipo extraordinario. Eso lo vimos la semana pasada, fue que nos vimos, ¿no? Luego tenemos la determinación de edad, y este se va a dar cuando una persona que no ha sido inscrita por alguna razón, no tenemos ninguna constancia de cuál fue su nacimiento, entonces lo hacemos por medio de testigos o por medio de dictámenes médicos para poder saber qué edad tiene y poder con ello llevar un proceso si fuera alguna situación donde necesitan saber la edad de ella. Por ejemplo, si fuera alguien que se quiere jubilar y no fue inscrito nunca y no sabemos si realmente ya está en la edad para jubilarse o no, podemos acudir ahí a una determinación de edad. Omisiones y errores en actas de inscripción, pues ya vimos también que eso se puede dar solo si el RENAP se equivoca. Y vimos el patrimonio familiar, que vimos que era una institución que lo que busca es proteger a la familia y que esta protección que va a hacer a la familia tiene un monto tope que son 100,000 quetzales. Y vimos que hay un plazo legal y hay un plazo lógico, y el plazo lógico es que siempre debe de cubrir hasta el último de los menores que vivan en casa. Y vimos que el plazo legal máximo es de 25 años y que eso está en una ley fuera del código. Ese es en resumen lo que aprendieron este semestre. Esperamos que lo hayan logrado aprender realmente. ¿Qué les iba a mencionar? Que estoy leyendo un libro sobre el término menor. Hay corrientes que dicen que se utiliza el término menor para hablar de niños, niñas y adolescentes, por eso es que nuestra ley se denomina así, Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, no de menores. En otros países se denomina de menores. Y es que dicen que el término menores se puede entender como un término discriminativo hacia las personas que no han cumplido los 18 años. Pero hay corrientes que dicen que no es así, como el caso de Guatemala. Por eso seguimos utilizando el término menores de edad. Datos que les pueden servir para su acervo de conocimiento. ¿Cuáles trámites tenemos regulados específicamente en el procesal civil y mercantil? Identificación de tercero, no lo podemos buscar en otro lado, solo aquí. Subasta voluntaria, no lo podemos buscar en otro lado, solo aquí. Y el proceso sucesorio intestado, que está específicamente en el Código Procesal Civil y Mercantil. Recordar que la naturaleza de las actas notariales es que son instrumentos públicos de carácter secundario o extraprotocolar. Vimos que los instrumentos los clasificamos en instrumentos públicos y luego los clasificamos en instrumentos protocolares y extraprotocolares.
Protocolares son todos aquellos que van en el protocolo, tener el protocolo como la colección ordenada de escrituras matrices, actas de escrituras matrices, actas de legalización de firmas, y otros mientras que los extraprotocolares, estos no los incluimos en el protocolo, a menos que se lleve a cabo un proceso que van a ver en otro año, que son las actas de protocolización, y en estas es cuando se puede hacer que un documento que no está dentro del protocolo se puede incorporar al protocolo, pero no deja cambiar su función o su forma, que es un documento extraprotocolar. De esto también vimos que las actas se las podíamos definir, que son instrumentos públicos de carácter secundario, autorizados por el notario a requerimiento en los que hace constar hechos que presencia y circunstancias que le corren, y que su naturaleza, por su naturaleza, no son objeto de contrato. Que las clases de actas que vimos estaban las de referencia, requerimiento, notificación, notoriedad y presencia, y de esto pues ya tenían ustedes del repaso anterior. Hay una donde hay unas observaciones de cada uno. Recordar los impuestos que paga el acta notarial, son 10 quetzales de timbre notarial y 50 centavos por hoja de timbre fiscal. Ya la de nombramiento pues paga 100 de timbre fiscal, la de sobrevivencia está exenta de timbre fiscal, y si van a inscribirla por alguna razón, todo documento que se escriba se adhieren 50 centavos de timbre fiscal. Eso no son por hoja. La estructura de todas las actas notariales, tenemos rogación, objeto de la rogación, narración de los hechos y reautorización. Tomar en cuenta que en la rogación es donde está toda la parte del encabezado, donde decimos que se va a elaborar el acta, quiénes son las requirentes, el objeto de la rogación, cuál es esa razón de hacer el acta. La narración de los hechos son todos esos puntos donde vamos a indicar qué es lo que se va a llevar a cabo, se llevó a cabo, y el cierre es donde ya hacemos ver que hemos finalizado el acta, que ya no hay nada más que aportar del acta, que se finalizó en el mismo lugar, fecha y hora, y que enterado de todo el contenido van a firmar las personas que han sido mencionadas en el acta. Y la autorización la hace el notario con su firma y sello. ¿Alguien recuerda cuál es el fundamento legal de que el acta notarial debe llevar sello? ¿Puede leérnoslo, Alex, por favor? ¿O Pedro? Con uno que hable es suficiente, no importa si es Alex, Pedro o cualquiera. Artículo 72. El notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial. Gracias. Vale. Entonces ahí se recuerda. Supónganse que en su examen les aparece un caso donde les dicen que les están pidiendo que el notario, supónganse que la Procuraduría General de la Nación, o el registro mejor, digamos que ya cuando usted manda el expediente al Archivo General de Protocolo, ustedes ya lo enviaron al Archivo General de Protocolo y los mandan a llamar del Archivo General de Protocolo y le dicen que su expediente está mal hecho porque hubo alguien que hizo esto en un examen, por cierto. Supónganse que porque en las notificaciones no adhirieron timbres de ley. ¿Es correcta la postura del Archivo General de Protocolo? Correcto, licenciado. ¿Las notificaciones se le adhieren timbres? Si sí, díganme el fundamento, y si no, díganme, ¿por qué no? Muy bien, Sharon, ¿por qué no? Licenciado, si no mal recuerdo, cuando hicimos el prontuario, yo en las notificaciones y también en los expedientes nunca vi que pusieran un timbre. Entonces, pues, según yo, pues no. Esa es mi base, digamos. Ninguna, más que todo la base es porque tanto la ley del impuesto a timbre, la ley del impuesto al valor agregado y la ley de timbre notarial, ¿cómo se denomina esa figura jurídica cuando cuando una ley no menciona nada respecto de algo desde el punto de vista del derecho financiero y tributario? Está lo exento, lo no exento y lo no afecta.
y lo no afecto. En este caso es no afecto porque la ley no establece nada respecto a las notificaciones. Cuidado ahí con ello, por favor. Bueno, sigamos entonces. Muy bien, y aquí tenemos pues toda la parte de la introducción de un acta. Recordar que una de las diferencias primordiales del acta con las escrituras públicas, ustedes vieron escrituras públicas en Notariado 2 y vieron las actas, creo, en Notariado 1. Vieron mucho de la redacción y esas cosas en Notariado 1 y en Notariado 2 del instrumento público o al revés. El punto es que clave es que las actas no llevan numeración y las escrituras públicas sí. Si yo quiero decir que esto va a ser una escritura pública, debería haber empezado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, número 1, número 2, número 3, como ustedes quieran. Pero va a aparecer con algo que identifica la secuencia numérica del instrumento que estoy elaborando. Las actas no. Por ejemplo, algunos ponen como diferencias del instrumento público y del acta notarial, y es que no llevan hora, pero la verdad es que hay un instrumento público en particular que sí lleva hora, que es el testamento. Entonces, por eso es que la hora no puede ser algo que ustedes digan que es una diferencia tal cual, porque hay un instrumento que hace la excepción a la regla. Entonces, le puede decir usted, entonces un testamento no lleva hora, y ya con eso ya les votaron eso si es respuesta del tribunal. Características principales es que el acta no lleva numeración, el instrumento público sí. El acta se hace en hojas de papel bond, hojas de papel español. El instrumento público se hace en hojas de papel sello especial para protocolo. El instrumento público no es obligatorio que lleve el sello, mientras que en las actas ya leímos que es obligatorio que lleve el sello del notario. El instrumento público se escribe por medio de cláusulas, mientras que el acta notarial se escribe por medio de puntos. Con eso, si ustedes recuerden, ya tienen para poder contestar las preguntas relacionadas a la diferencia entre el instrumento público y un acta notarial. ¿Dudas? ¿No? No, licenciado. El cierre, pues es donde ya se hace la narración que se consigna en el cierre, es que se termina el instrumento en lugar y fecha, de compusión o finalización, cuántas hojas utilizaron, que se va a cubrir los impuestos correspondientes y que se lo han leído al requirente y hacen las advertencias de la validez y efectos legales que implican. Si corresponde, pues se consigna que acepta, ratifica y firma el acta. Y por último, la autorización, pues esta se da con la firma y la impresión del sello que va a ser el notario. Pueden firmar los requirentes, solicitantes, pueden firmar los requeridos, personas a quienes se les solicitó algo o se les informó de algo, y deben de firmar antes de la palabra ante mí y de la firma y sello del notario. Después de la palabra ante mí no puede haber otra firma y sello que no sea la del notario. Y tenemos aquí un cierre, no habiendo más que hacer constar, se puede terminar la presente acta, siendo las 15 horas por 30 minutos en el mismo lugar de su inicio, la cual queda contenida en una hoja de papel bond, impresa de ambos lados, la cual el número se firmó, haciendo constar que el impuesto a que está sujeto el presente nombramiento se satisface con un primer valor de 100 quetzales, porque es un nombramiento, con número de serie B5108. El presente año debido a la primera hoja. Leo lo escrito al requiriente, quien bien enterado del contenido, objeto y validez, y demás efectos legales, lo acepta, ratifica y firma por fin. Y esto es lo de las diferencias que ya les leí, entonces ya solo no voy a saltar, igual ya tienen. Las resoluciones, recordar que van a tener la dirección de la oficina del notario, fecha y lugar, disposición que se dicte y firma del notario. Esas son como las características generales. Ya les dije que es bueno que busquen cuáles son aquellas que tienen características específicas de acuerdo a cada uno de los trámites. Hay trámites de publicación de dictos, el cual deberá de contener. Entonces, para eso hay que leer cada uno de los trámites. Recordar que el de los decretos contienen nombre del notario que dicta la resolución, dirección de la oficina del notario, lugar, fecha, contenido del decreto, cita de leyes, disposiciones que certifican la resolución, firma y sello del notario, y se puede redactar en hojas en blanco o de papel español, pero que no pase de 25 líneas por lado, pero una gran resolución. ¿Y qué impuesto debe cubrir los decretos? Los decretos cubren un impuesto de 2 quetzales de timbre notarial, se pegan en la primera hoja y se utilizan por medio de perforación o sello de notario. Y aquí tenemos pues, un ejemplo de un decreto que no vamos a leer porque este es lo que siempre les está en pantalla. Y la notificación, pues recordar que tiene datos generales, nombre de la persona a quien se entregó la notificación y firmas. Clave de esto es que tenga la palabra que notificó y que la persona si la firmó o no firmó. Esas dos cosas son claves que va a tener la notificación
porque si no dice que lo notificó, no sabemos qué hizo o no hizo, y si la persona firmó o no, no sabemos. En el caso de que no haya firmado, no hay nada. Si no hay ni una firma y usted no escribió que no firmó, no sabemos si realmente hizo la notificación o usted dice que hizo la notificación. Y aquí tenemos una corta en la ciudad de Guatemala, el 7 de marzo de 2024, son las 18 horas, son 40 minutos. En mi sede profesional, ubicada en la Tercera Avenida, 373 de la zona 1, en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, notificó al señor Luis Arturo García la resolución que antecede, de la cual hago entrega de una copia, que entrega su contenido y firmo. Doy fe. Firma de la persona, ya. El auto, que es la resolución con la que vamos a cerrar el trámite de jurisdicción voluntaria. Los trámites de jurisdicción voluntaria se pueden declarar como cosa juzgada, ¿sí o no? Muy bien, no. Muy bien. ¿Cuál fue la pregunta, licenciado? Disculpe. Que si se podía declarar como cosa juzgada lo que se finaliza en trámite de jurisdicción voluntaria. No se pueden declarar como cosa juzgada, porque no son resoluciones judiciales como tal. Y aunque sea resolución de un juez, no dan por fin una situación porque no se está discutiendo un análisis. Entonces, ¿qué contiene el auto? Nombre del notario, dirección de la oficina, lugar, fecha, contenido del auto, disposiciones que se notifique la resolución, firma y serie. Sabemos que esto tiene partes considerativas y partes resolutivas. Muy bien, ahora vamos a discutir unos casos que van a analizar ustedes y me van diciendo fundamento legal y si se puede o no se puede. Con uno que levante la mano, listo. Dice, la familia de una comunidad tiene 2 terrenos. El primero valorado en 55,000 quetzales. Los padres constituyen un patrimonio familiar ante un notario. Luego de 8 años, adquieren otro terreno por 40,000 quetzales. ¿Puede el notario constituir el patrimonio familiar por los 2 terrenos? O sea, hacer como una ampliación del patrimonio familiar. Si no, ¿por qué? Con uno que lo conteste es suficiente. No, licenciado, porque tiene que ser de 100,000 quetzales en adelante. Y, ajá, ¿y qué pasó ahí? Y en este caso, ¿por qué no? Porque... Buenas noches, licenciado. Yo consideraría que sí, porque son 95,000. Lo que sí no sé es porque sean diferentes terrenos. Eso sí no se lo podría responder. Pues es como hacer una ampliación, una escritura de ampliación. Pero sí, exacto, llega a 95,000. Es decir, que sí puede agregar esos 40,000 para constituir el patrimonio familiar y decir que va a agregarlo, porque no se pasa de los 100,000. Exacto. Y ahí es bueno que ya busquen su fundamento legal. Cuando son casos, siempre tienen que decir la razón del sí, no, por qué. O sea, si dicen sí, ¿por qué? Si dicen no, ¿por qué? Y el fundamento legal con el que sustentan ustedes su respuesta. Vamos al siguiente. Dice Sebastián Hernández inició Bárbara, que da la imagen. ¿Qué documento es este? Un edicto, Lic. Muy bien. ¿Se pueden impugnar los edictos? Sí. Sí, ¿cómo se impugna un edicto? Cuando hay oposición, licenciado, según recuerdo, que cuando se publican los edictos, si hay alguna oposición de alguien que no está de acuerdo o hay algún otro heredero más que se tenga que agregar, puede impugnar y por esa razón no se puede realizar el acta de herederos. ¿Pero de qué me está hablando usted? ¿Del edicto o del proceso? Ambas cosas. ¿Ambas cosas? No. ¿Ambas cosas? No, porque aquí es una pregunta muy directa. Ya vimos que si es un edicto. La pregunta es, ¿se puede impugnar el edicto o se impugna el procedimiento? El procedimiento. El procedimiento, es correcto. El procedimiento. Todas las oposiciones son sobre los procedimientos. ¿Para qué sirve un edicto? ¿Cuál es la función del edicto? Perdón. Que se enteren las personas para hacerlo interesadas. público ante toda la comunidad. Muy bien, Ronald.
La respuesta de Evely es correcta, pero no es técnica. La respuesta de Ronald es correcta y es técnica. ¿Cuál es el objetivo de los edictos? Pues dice, vamos a publicar edictos, es hacer público el proceso. Ese es el fundamento legal, no hay porque no se puede impugnar el edicto, puede impugnar el proceso. Y como muy bien les había dicho, les dije, iba a ser corto. Y con eso, la verdad es que se termina su repaso. Es muy corto y ahora les voy a explicar la razón de por qué su repaso es tan corto. Muy bien. A ver, pues, su examen me indica la licenciada que va a ser códigos abiertos. Así que saquen papel y lápiz porque no lo voy a decir más que una sola vez. Ahí hay una foto interesante sobre que si es bueno o malo lo del código abierto. Entonces aquí va la situación. Necesitan, obvio, código civil, código de notariado, ley de acceso a la información pública, porque la leímos, la ley del impuesto de herencia, legados y donaciones, la leímos también, la ley de parcelamientos urbanos, la leímos también, algunos artículos, código procesal civil y mercantil, la ley del RENAV, ley del organismo judicial, también, evidentemente, el decreto 5477, el decreto ley 12583, los acuerdos de directorio del RENAV que les mencioné en la última clase. También es bueno que tengan, siempre creo que viene la mayoría de código, pero si no los consiguen, está esto de sobre también necesitan, ya les dije, la ley de impuesto de timbre fiscal también, papel sello especial para protocolos, la ley del impuesto de timbre notarial, Lick, perdone, ¿qué otro decreto dijo aparte del 5477? Disculpe. el 12583. También Gracias. este es un decreto ley, ese probablemente viene en su código, pero siempre si no lo buscan, el decreto ley 108, que es sobre el registro de la propiedad. También el acuerdo número, bueno, no, acuerdo tampoco. El decreto 24/2018, que es la ley de avisos electrónicos. El decreto 73/75, que es la del registro del proceso sucesorio. Y esos creo que son como unas, yo las conté hoy en la mañana. Licenciado, buenas noches, disculpe. Por ahí. Sí. Dijo el 73-75, ¿no? No, 73-75. No. Ahorita de último. Ah, sí. Es el de la creación del registro del proceso sucesorio. Gracias, Lick. Porque ese ahí ustedes tienen que ir a hacer una consulta en el camino. Bueno, pues solo eso es. Entonces, ¿qué tienen que cuidar mucho? Lean sus leyes. Si no las leyeron en todo el semestre, tienen tiempo para leerlas. Porque con base a eso es que les van a preguntar. Todo lo que les van a preguntar está en la ley. Entonces, sí les recomiendo que por favor lo lean. Y como esto, la verdad es que creo que vamos a ver cómo queda. Pero y les dejo aquí. Ahí hay como 45 preguntas. Todo está enfocado en lo mismo, fundamentos de ley, hay casos, que es otra cosa que les voy a preguntar, licenciada, casos. Entonces tienen que analizar así bien su respuesta, vienen casos. De redacción viene redacción de los que les mencioné ahorita, acta notarial,
primera resolución, notificación, edicto, esos 4 que son los que más se hicieron. De resolución final no tiene mucho sentido. Pero sí, por lo menos recordar cómo se hace, cómo se elabora un acta, cómo se elabora un edicto, cómo se elabora una primera resolución, cómo se hacen las notificaciones, las diferencias entre escrituras públicas y no es la manera correcta de escribir, pero contestaré su pregunta, Juan Andrés Galvez. El examen está hecho para el tiempo que corresponde, los 45 minutos que por lo general se llevan, entonces no se preocupe por ello. Mejor sí, preocúpese porque va a estudiar bastante para que le alcance el tiempo. ¿Qué más? Solo, en esencia, eso. Estudien sus trámites, estudien bien sus trámites pero al final, como es código abierto, la verdad es que ustedes tienen que manejar bien su código. Si no, ahí sí va a ser difícil. No se les olvide llevar ninguna ley, porque si con una ley que no lleven, no las pueden prestar. No les van a pensar a comprar a esa hora leyes, sobre todo para los que no entraron. Recuerden el día, hay que ver todas las leyes que estuvimos mencionando durante el curso, para que no les falte ninguna. Siempre alguno olvida, algunos llegan sin ninguna ley, y ahí no se puede hacer mucho, porque al ser con código abierto, efectivamente, por favor, no se van a arriesgar a poner cosas innecesarias en su código, porque al final uno se da cuenta cuando hay cosas innecesarias en el código y sí les pueden anular el examen por tener cosas innecesarias en el código. No va a estar llevando ahí, va a escribir todas las definiciones en el código en una hojita y cosas. Sí, Amelia, Susana. Y la respuesta es sí. Suponiendo que tienen 10 puntos. Veamos. Ahora es de montaña. ¿Alguna otra pregunta? Antes de, porque ya el jueguito ya les queda a cada quien hacerlo por su cuenta en su casita, ya ahí se quedan ustedes entretenidos con él, que no aparece en pantalla, ni puedo ver yo cómo va cada quien, sino hasta que finalice. ¿Alguna pregunta, duda, algún otro comentario previo a decirles que finalizamos? Lick, disculpe. Yo solo le quería agradecer por el apoyo. La verdad que estos repasos en lo personal han sido muy buenos para mí, y gracias Lick y gracias por el tiempo. La verdad creo que esta es la última vez que vamos a tener un repaso suyo y le agradezco por eso, Lick. La verdad que gracias por el tiempo, se le agradece muchísimo y que Dios lo bendiga, Lick. Gracias. Con mucho gusto, Freddy. Con mucho gusto. Yo voy a leer aquí algo que dice. Sí, Lick, muchas gracias a usted por el tiempo que se ha tomado. La verdad es de que usted es un excelente catedrático, le aprendimos un montón, la verdad. Y gracias por su tiempo, Lick. Siga adelante. Ay, gracias, Miley. Alguien no participó en la actividad, en serio. Licenciado, buenas noches. Yo también me uno al agradecimiento. Impresas que no sean gargoladas ni compradas. Perdón, que la había interrumpido ahorita, Jadid. Solo, ahorita la escucho, Sarina, perdón que la había interrumpido. Solo quiero ver esto de impresas. Si son impresas, yo agarro una hoja de papel bond y pongo con mi impresora a imprimir, sí, pueden ser así. No comentadas, no van a haber leyes comentadas, por favor, eso sí no van a llevar. Tienen que ser leyes así. No necesariamente engargoladas, pero no leyes. Les voy a enseñar este reciente. No leyes así no. Que están comentadas y que cuando uno abre hay un montón. Así no. Tienen que ser leyes normales. Si quieren, pueden llevarlas desde el mismo código. Pueden llevarlas así si quieren, que son más simples. Así sí, pero comentadas como tal, no. Pues con anotaciones, pero las anotaciones que son técnicas de ya ustedes a estas alturas casi por cerrar, sí.
esas sí pueden llevarlas. Y listo, la verdad es que listo. Ahora sí, Sarina, perdón que la interrumpí, pero es que estaba viendo aquí los mensajes. No tengan pena, que yo también me uno al agradecimiento por el tiempo que nos ha brindado en darnos y en compartir el conocimiento. Muy agradecida, aprendí mucho de usted y también de la licenciada. Muchas gracias y éxitos en su carrera profesional y personal. Gracias, muy amable, Sarina. Evelyn. Licenciado, buenas noches otra vez, disculpe. Fíjese que yo donde anoté todo fue en una de la edición de Fénix, o sea que esa no me la va a dejar entrar. No, porque esa es comentada, ¿no? O sea que tendría que subrayar en una de las normales todo nuevamente. Igual mi código civil y mi código procesal civil, yo de ellos lo he usado. Cuando me dice usted de la editorial, es que mire, pues la editorial Fénix vende unas que son engargoladas, que esas son de colores, pero no tienen nada comentado. Pero si son así como el código que le enseñé, o por ejemplo o por ejemplo que es un código procesal civil y mercantil, que está igual comentado y demás, estos no podrían ser. Porque ya ahí hay otra información que no viene para lo que corresponde. Igual para su privado no le van a dejar entrar a ese tipo de exámenes. Esos son códigos de estudio, se llaman por lo general, porque les sirven para entender algunas instituciones y demás, pero no son específicamente ni para exámenes privados ni para exámenes personales. Porque sí ha habido historias, esas historias oscuras que cuentan en los corredores, de que ha habido gente que lleva un código de eso y dice, muy bien, entonces, mire, léame sobre la jurisprudencia que tiene aquí anotada en su código. Y la verdad es que muchas veces no nos da tiempo de leer toda la información. Entonces es por ello que no se puede hacer. Esta ley, por ejemplo, este Código Procesal Civil y Mercantil es de la Corte de Constitucionalidad, pero este no viene comentado, solo viene nada más el código impreso de otra manera. Entonces este podría ser una opción. Pero si no, tienen tiempo para ahí organizarse bien y poder marcar lo que necesiten marcar. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta más, sí se pueden, esas sí se pueden, Luis Lionel. Ajá, es que a ver, lo único que no pueden tener son las que, la misma ley dice, ley comentada. Dice ley comentada, no puede tenerlo, porque no es como para exámenes. Agradezco las palabras ahí de todos y cada uno de ustedes. La verdad es que a mí si algo siempre me ha gustado, desde mucho tiempo, siempre me ha gustado ayudar a la gente. Soy de las personas que considero que si a mí me costó, no por eso le tiene que costar a ustedes, aunque a veces pareciera que no es así, o a veces lo perciben así, pero realmente no. Lo que sí es que siempre me ha gustado que las personas lo aprendan mejor de lo que yo lo pude haber aprendido y que no les cueste tanto cuando ya necesitan estudiarlo o ya cuando estén solos. Parte del objetivo por eso es como el hecho de decirles, miren, hay que leer, porque si no pueden dejar de leer, y la licenciada Urizar tiene la misma filosofía, por eso es que concordamos muy bien para trabajar, igual que Rosy. Nos mucha la filosofía de ayudar. Entonces, ha sido un gusto, esperamos vernos el viernes, si es que nos miramos el viernes, que tienen el examen, y si no, pues nos saludaremos ahí en el camino o más adelante. Y sí, la licenciada Urizar da notariado 4, es el siguiente curso que les corresponde. Ahí van a aprender toda la parte de contratos. Empiecen leyendo todo lo del derecho de obligaciones, contratos civiles y mercantiles. Ese se podría decir que es el tema de notariado 4. Y por lo demás, pues estamos para servirles. Al final ese es el objetivo de la vida, servir. Quien no sirve primero jamás va a llegar tampoco a poder saber y entender que todos hemos pasado por este proceso y si nos ha costado, pues no por eso los que vienen atrás tendría que ser, sino igual. Peor dicen algunos, ¿no? Pero no, el mío es al revés. Si a mí me costó, hay que buscar que a toda la demás gente no le cueste y que les guste. Gracias, Jackie. Bueno, entonces les dejo el jueguito, háganlo ya por su cuenta. Ahí vienen casos, vienen buscar fundamentos de ley. No necesariamente van a venir. Ahora sí, ¿qué les queda a ustedes como de responsabilidad?
Si no leyeron su ley en todo el semestre, pues ahora les toca leer la ley. No se les olvide los códigos principales, civil, procesal civil y notarial y decreto 5477, ley del RENAV y ley de acceso a la información pública. Al menos esos 6 son como básicos que sí deben de llevar. Ya algún otro que se les pueda olvidar, pues ya no es tanto problema, pero no esos 6 debiera de tener. Por lo demás, de nuevo les agradezco el tiempo, la paciencia, toda la entrega, el de conectarse un sábado en la noche, porque no todo a veces se les facilitaba, pero de corazón les deseo lo mejor y cuando nos veamos una siguiente vez, pues nos seguiremos saludando y platicando siempre. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Muchas gracias, Lick. Feliz noche. Éxitos. Feliz noche, licenciado.